El demonio maldito. Se dice que hay varias restricciones para la noche del Día de Muertos. Entre ellas, se habla de no conversar por internet con otras personas y mantenerse alejado de los ciberespacios. De no hacerlo, las consecuencias pueden ser funestas. Cuenta la leyenda que Leonardo y Ulises eran dos adolescentes que gustaban pasar varias horas frente a la computadora. Ambos asistían al mismo colegio y se divertían jugándoles bromas pesadas a sus compañeros y maestros, motivo por el cual eran constantemente castigados. Debido a su última hazaña en la escuela, ambos fueron suspendidos un par de días. Para su mala suerte, era noche de brujas y sus padres les ordenaron quedarse en casa como escarmiento. Sin embargo, convencieron a los padres para que lo menos les dejaran pasar el día en casa de Leonardo, aprovechando que los padres de Ulises debían salir a un viaje de negocios. Los dos amigos, aburridos de ver televisión, decidieron navegar por internet. Una vez en su portal favorito ingresaron a uno de los foros de conversación. A pesar de la suspensión, no habían aprendido la lección, pues idearon bromear con los que ahí chateaban. Así pues, se hicieron pasar por el espíritu de una niña que había muerto asesinada por su madre. Se burlaban de la religión y del infierno mismo. Todo ello lo hacían saber a los que se encontraban en el foro. Justo a las 12 de la noche recibieron un mensaje privado de un tal Belial que les decía: ¿les parece correcto hacerse pasar por una persona muerta? ¿Creen que es divertido jugar con el espíritu de alguien? Les ordeno que dejen de hacerlo o serán testigos de mi ira. Leonardo y Ulises no hicieron más que reírse por el mensaje y, provocados, sintieron la necesidad de responderle al emisor para demostrarle que no tenían miedo y caerían en una broma. ¿Y qué vas a hacer? ¿Acaso vas a matarnos? Tal vez, respondió Belial. Minutos después, su bandeja de entrada indicaba un nuevo mail. Leonardo revisó inmediatamente y se encontró con un mensaje que decía: «Soy Belial, un demonio maldito que sale en la noche del Día de Muertos para vengar las muertes de otros seres que, como yo, fueron expulsados del paraíso y, de paso, encargarme de la gente que se burla del mundo de las tinieblas. Deben tener cuidado conmigo». Leonardo y Ulises se atemorizaron un poco, pensaron que se trataba de un maniático de la red. Últimamente habían escuchado noticias acerca de asesinatos sangrientos relacionados con chats. Ante esta situación rápidamente salieron del foro de conversaciones. Sin embargo, la bandeja de entrada indicaba 30 mails nuevos, todos de Belial y con el mismo mensaje. Leonardo empezó a preocuparse, por lo que respondió a su mensaje. Les dijo que ellos ya habían terminado la broma, por lo que sus mensajes ya no eran divertidos y que dejara de hacerlos. Como los mails no dejaban de llegar, Ulises le escribió uno más, donde le indicaba que en verdad ambos estaban asustados, que ya había logrado su propósito. Ambos permanecían atentos a la bandeja de entrada, que señaló un nuevo mensaje. Nuevamente era de Belial. Su temor pronto desaparecerá. ¿Se quedarán más tranquilos si les digo que estoy justamente detrás de ustedes? No miren atrás y será menos doloroso. Leonardo, pensando que se trataba de una broma y sin entender lo que sucedía, miró hacia atrás. Este error le costó la vida, pues un extraño ente rojo se había materializado y con sus grandes garras lo había tomado por la cabeza. Ulises no pudo más que salir de la habitación y correr hacia la puerta para pedir ayuda. Los vecinos se alarmaron al ver al muchacho gritando por la calle, por lo que llamaron a una patrulla. Los policías tardaron varios minutos en tranquilizar a Ulises. Cuando por fin les contó lo sucedido, creyeron que el muchacho estaba bajo el influjo de algunas sustancias tóxicas, de tal forma que decidieron regresar a la casa de su amigo y cerciorarse de que todo marchara bien. Revisaron la casa y al parecer todo estaba bien. Sin embargo, al entrar en la habitación de Leonardo, se aterrorizaron al mirar la escena sangrienta. Este estaba tirado en medio de un charco de sangre con la cabeza destrozada y la boca cocida. La computadora aún estaba encendida.
El correo electrónico indicaba miles de mensajes provenientes de un desconocido y todos con la misma advertencia. Ulises jamás volvió a tocar una computadora. Es por ello que se recomienda que en el Día de Brujas se debe tener cuidado con las conversaciones en Internet y, de ser posible, nunca burlarse de los espíritus en pena ni de los demonios, ya que estos aparecerán para hacer pagar a todo aquel que se atreva a subestimarlos. El garrotero fantasma de Real de 14. En medio del desierto de San Luis Potosí se construyó la población de Real de 14 debido a la riqueza en metales de su subsuelo que llevó a cavar innumerables minas, donde trabajaron y padecieron muchos hombres, algunos de los cuales terminaron sus vidas de modo trágico. La vida de la población fue muy agitada mientras las condiciones de trabajo fueron las adecuadas, pero en el siglo XIX el agua se coló en torrentes en las minas e hizo del todo imposible seguir con su explotación. Además, otras minas agotaron sus reservas de metales. Debido a todo ello, muchos pobladores empezaron a emigrar, al grado de que actualmente Real de 14 está casi abandonada. Pero subsisten algunas leyendas entre los pocos habitantes que aún quedan y gustan de contarlas a la luz de las fogatas y las estrellas. El más viejo de los colonos empuña su puro, muerde la punta y le escupe antes de encenderlo con una tea. Lanza humo y se acomoda en su banquito de madera para comenzar su relato. Los pocos turistas estamos atentos de sus labios resecos y casi al unísono encendemos las grabadoras para captar sus palabras. La estación 14 es el sitio donde comenzó esta historia. Las mujeres apoyan unas en otras, sentadas en piedras cuadradas, caídas de casas abandonadas o en troncos escamosos, en tanto que los hombres acompañamos al viejo lanzando humo de cigarros, puros o pipas. Esta es la historia que nos contó. Hace mucho, pero muchísimo tiempo, tanto que no puedo precisar el año, llegó a la población un joven extranjero que fue conocido simplemente como Wadley. En sus ojillos animosos adivinaba que había huido de casa con ganas de vivir aventuras y de hacer fortuna con su ingenio y la fuerza de sus brazos. El abuelo nos contaba que era común que entre los trabajadores de las diversas áreas se hablaran por señas, pues venía gente de muchas partes del mundo atraída por el brillo de metales valiosos, y por tanto, aquí también se hablaban diversos idiomas, pero muchos de los que llegaban se encontraban con la triste realidad de que la fortuna solo era para los dueños de la tierra. Pues ahí tienen que el joven Wadley se hizo garrotero y un mal día, mientras supervisaba la colocación de rieles por parte de una grúa, esta fue vencida por el peso de su carga y el muchacho murió aplastado. Hubo murmullos de sorpresa, incluso entre quienes ya conocían la historia. Su muerte fue terrible. Los servicios médicos tardaron en llegar, pero realmente nada se podía hacer por ese buen muchacho. Los pesados rieles lo destrozaron y él veía a los testigos como queriendo decir algo, como si quisiera preguntar si no había remedio. Al viejo se le escapó un par de lágrimas. Es muy triste cuando un hombre joven y fuerte se va de este mundo. Cuántas cosas, cuántos planes quedan inconclusos o ni siquiera empezados. Bebimos sorbos del café hecho sobre las brasas y meditamos en las palabras del viejo, mientras ecos extraños llegaban del desierto y silbidos y aullidos se colaban por entre las podridas puertas y ventanas que se mantenían adheridas a muros deshechos por el tiempo y el abandono. Pues para honrar a ese Wadley se bautizó con su nombre la estación que seguía, la de 14. Oiga, ¿y qué pasó con el cuerpo del cadáver? ¿Lo reclamó alguien? Como les digo, aquello pasó hace tanto tiempo que ni mi abuelo recordaba bien muchos detalles, pero dicen que su sangre pintó mucho tiempo la tierra sobre la que cayó,
Pero poco después aconteció algo que aún cuesta trabajo creer. Todos nos pusimos más atentos mientras escuchábamos el ulular del viento entre las tejas que aún quedaban en algunos techos. Resulta que tiempo después una locomotora se acercaba a toda velocidad a la estación 14 y a oscuras, cuando de pronto el maquinista vio que alguien le pedía minorar la marcha. Era una persona que agitaba su luz a bastante distancia. El maquinista obedeció. Las ruedas de acero comenzaron a rechinar sobre los rieles y de pronto se sintió una sacudida, luego de que el tren se inclinara bastante. Era como si hubiera recuperado el equilibrio y su marcha siguió segura. Preocupado y atento a su trabajo, el maquinista había olvidado al trabajador que agitaba la luz. Cuando al fin hubo arribado a la estación 14, preguntó por el hombre, pero le dijeron que esa noche ninguna persona se hallaba en servicio al lado de las vías y que el lugar por el que acababa de pasar la locomotora era muy conocido por la gran cantidad de accidentes que sucedían ahí. El haber aminorado la marcha salvó su locomotora, enfatizó el encargado del correo. El maquinista suspiró aliviado. ¿Cómo me gustaría agradecerle a ese hombre su advertencia? Quien dirigía la estación por aquellos entonces le contó la historia del garrotero y concluyó: a él debe darle las gracias donde quiera que esté. No es la primera vez que sospechamos que su fantasma deambula por los alrededores para salvar a la gente de sufrir un fin como el que él tuvo, aplastado entre pesados hierros. Al día siguiente, cuando partíamos del lugar en camioneta, creímos ver a la distancia en las afueras de la estación 14 agitarse una luz mientras un tren se aproximaba a toda velocidad. Aún hoy hay quienes encargan que se oficie una misa en honor del garrotero fantasma. La niña que pedía cambiar de tumba para descansar en paz. Leyenda de Guanajuato. Esta leyenda es una más de las historias que circulan en el estado de Guanajuato, siendo en esta ocasión Jaral de Barrio el lugar que acoge la historia de una pequeña de 6 años que perdió la vida luego de ser arrollada por un camión. La niña era originaria de un pueblo cercano llamado San Francisco y tras su muerte fue enterrada en el panteón municipal de Jaral de Barrio, donde pocos días después de haber sido sepultada, empezaron a ver a una niña llorando por entre las tumbas y los habitantes de la zona comenzaron a murmurar sobre su aparición. Relatan que una infante lloraba muy desconsolada e incluso varios que la llegaron a ver al pasar por el panteón decían que se asomaba hacia las afueras pidiendo que la llevaran a la capilla de la Merced. Pobladores temerosos dieron aviso al sacerdote del lugar, quien asombrado por lo contado decidió realizar guardia toda la noche para poder presenciarla. Sin embargo, no tuvo éxito y pese a nunca haberla visto y por petición de los familiares, accedió a que sus restos fueran trasladados. La sacaron del camposanto de Berrio y la trasladaron a la capilla de la Merced sin que mucha gente se enterara, y desde entonces no han vuelto a escuchar su ánima, pues aseguran que encontró descanso una vez sepultada donde ella quería.